¿Cuántos necesitan conforte, protección, cuidado de Dios? Creo que todos lo necesitamos. No importa cuántos años tengas de cristiano, no importa cuánto conozcas de la palabra de Dios. Hay ocasiones donde necesitamos el conforte de Dios, ¿cierto? Hay ocasiones donde necesitamos el cuidado de Dios, necesitamos su protección, su guianza. Y la palabra está llena de versículos de promesas donde hablan acerca del cuidado de Dios, de su protección, de su conforte. Y durante estas enseñanzas vamos a estar dándole un repaso al Salmo 91. No sé cuántos de ustedes conocen el Salmo 91. Déjame ver si tú estás familiarizado con el Salmo 91. Ok, veo algunas manos. El Salmo 91 es un salmo que no se conoce verdaderamente quién es el autor. La mayoría de los salmos tienen un título, tienen el autor. Este salmo no lo es. Algunos piensan que probablemente fue Moisés, otros piensan que probablemente fue el rey David y definitivamente no se conoce el autor de este salmo, a menos que es el Dios, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, pero no sabemos quién lo escribió literalmente. Lo que sí conocemos es de que este salmo es muy conocido porque nos proporciona conforte, nos proporciona promesas de protección y nos muestra acerca del cuidado de Dios, el corazón de Dios para nosotros como sus hijos. Y te voy a contar algo bien chistoso, algunos ya lo han escuchado. Cuando yo era joven, yo recibí a Jesús a los 15 años, estaba por cumplir 16, pero antes de esa edad, digamos como de unos 12 años aproximadamente, no me acuerdo específicamente, mi abuelita fue la primera en mi familia que recibió a Jesús y se convirtió en cristiana, unos años antes de que nosotros nos convirtiéramos. Y ella nos regaló una Biblia. En la casa no teníamos Biblia, no sabíamos nada de la Biblia, y mi abuelita nos regaló una Biblia. Y más bien a mi mamá, ¿verdad? A su hija le regaló la Biblia y después nos dijo que cuando tuviéramos miedo, el Salmo 91 era muy bueno. Pero no sé qué tantos detalles nos dijo porque no me acuerdo. Yo lo único que me acuerdo es que dijo que el Salmo 91 era bueno para cuando tenías miedo. Pues cuando teníamos miedo de vez en cuando en la noche, mi hermana y yo lo que hacíamos, íbamos al cuarto de mi mamá, agarrábamos la Biblia, lo abríamos en el Salmo 91, lo poníamos ahí en medio de las dos camas y nos dormíamos. Era nuestro amuleto, nosotros creíamos que el Salmo 91 ni siquiera lo leíamos, no sabíamos qué decía, era pura superstición en nuestras vidas que con que abras el Salmo, la Biblia en el Salmo 91, ya nos podíamos dormir en paz. Y es esto solamente para decirte que el Salmo 91 no es mágico, ¿ok? No se debe de usar como amuleto, no se debe de utilizar como para superstición, no que hagas una estampita, ¿verdad? Y te la pongas en la cartera y ya porque está ese salmo en tu cartera, quiere decir que todo está bien. La palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios opera en nuestras vidas a través de la fe. Nuestra vida de fe, la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Después, cuando me convertí en cristiana y empecé a querer conocer la palabra de Dios, me puse a leer el Nuevo Testamento y después me fui al Antiguo Testamento. Y cuando leí el Salmo 91, me encantó, pero a la vez me desilusionó mucho, porque empieza con casi un requisito donde dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en ese primer versículo que leí, inmediatamente me descalifiqué y dije: ok, este salmo tan precioso que está, pero no es para mí, porque yo no habito al abrigo del Altísimo. Yo no sé qué
¿Qué pensaba? No sé tú qué piensas que significa habitar en el abrigo del Altísimo, morar bajo su sombra, pero mi mente legalista, mi mente con mentalidad de obras, mi mente religiosa, inmediatamente asumió que tienes que estar casi viviendo una vida perfecta, sin pecado, sin ningún error, para estar en la presencia del Altísimo, para habitar bajo la sombra del Omnipotente. Y por muchos años, este salmo, te digo, era un anhelo, pero sabía yo que yo no calificaba para esas promesas. Hasta que, gracias a Dios, reconocí la enseñanza que queremos compartirte en este libro, hasta que aprendí acerca de mi posición en Cristo. ¿Qué sucede cuando una persona le entrega su corazón a Jesús? ¿Sabes qué sucede cuando alguien le entrega el corazón a Jesús? La Biblia dice que Jesús no rechaza a nadie que viene a Él. No rechaza a nadie. Y no solamente eso, sino que en el momento que hacemos una declaración de fe, creyendo en el corazón, confesando con la boca que Jesús es el Señor, en ese momento sucede un milagro sobrenatural. Si tú no lo has conocido, no lo has entendido, tu espíritu humano llega a ser uno con el Espíritu de Dios. Esto es un milagro. Tal y como somos, donde estamos, como nos vemos, lo que hayamos hecho, lo que no hayamos hecho, si tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tu espíritu está unido con el Espíritu de Dios, y la palabra dice que eres uno con Él. Eres uno en Cristo. Y estas son noticias maravillosas, porque si somos uno con Cristo, entonces, ¿qué crees? Habitamos bajo la sombra del Omnipotente, habitamos en su morada, habitamos en su presencia. Déjame leerte un versículo, más bien dos versículos. En Colosenses 3:3, este es el Nuevo Testamento, dice: pues ustedes han muerto a esta vida y tu verdadera vida está escondida en Cristo con Dios. Más bien con Cristo en Dios. Tu verdadera vida, ¿a qué se refiere a tu verdadera vida? A tu vida espiritual, tu espíritu, quien tú eres. Tú eres un espíritu, di conmigo, yo soy un espíritu. Y no, eso no tiene nada que ver con Halloween o el Día de los Muertos, ¿ok? Tú eres un espíritu, tú tienes un espíritu humano. Tú estás formado de espíritu, alma y cuerpo. Tú eres un espíritu. Y después tu espíritu vive en esa casa tan guapa y tan guapo, ¿verdad? Que eres. Esa es tu casa. Nosotros no somos cuerpos, nosotros no somos almas, somos espíritu. Y nuestro espíritu se manifiesta a través de nuestra alma. Nuestra alma tiene que ver con tu voluntad, tus pensamientos, tu intelecto, tus emociones. Y después vivimos en este cuerpo. Tu alma, tu espíritu vive en este cuerpo. Entonces, cuando la palabra nos dice tu verdadera vida, está hablando tu ser espiritual. En el Nuevo Testamento casi siempre le llama tu hombre interior, tu hombre espiritual. Está hablando de tu espíritu. Y tu verdadera vida mora bajo la sombra del Altísimo. Mora en la presencia del Omnipotente. ¿Acaso no es maravilloso esto? Hay otro versículo en Efesios 2:6. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahorita estás sentado aquí en esta iglesia, pero tu espíritu también está sentado en la presencia de Dios, con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eres uno con su espíritu. Es maravilloso. El pastor nos dio en esta mañana en nuestro servicio en inglés muchísimos versículos donde dice que Dios está con nosotros, que somos uno con Dios. Y si quieres checarlos después, está 1 Juan 4:4, Romanos 8:10,
Efesios 4:6, 1 Corintios 3:16, Juan 17:21 y Hebreos 13:5. Este me encanta, donde dice que Jesús nos dice: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Y algo que si estudiáramos, que no lo vamos a hacer ahorita específicamente, pero si estudiamos estos versículos donde dice que somos uno con Dios, algo que me encanta es de que no necesariamente nosotros moramos con Dios, sino que Dios mora con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, más que nosotros ir a la presencia del Omnipotente, el Omnipotente vino a nosotros. ¿Acaso no es maravilloso? Esto como que me conmueve mucho, me hace sentirme tan humilde de que Dios, tú ni siquiera demandaste que nosotros fuéramos a tu presencia. Tú veniste a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a la tierra, entregó a su Hijo a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, no que nosotros tenemos que ir a la presencia del Omnipotente. El Omnipotente vino a nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con estas noticias? Y uno de mis propósitos con esta enseñanza es ayudarnos a vencer el temor, porque estamos viviendo vidas donde hay muchas oportunidades para temer. ¿Has estado estresado en esta semana? Cuando ves las noticias, primero que nada, generaciones antes no tenían la habilidad de conocer noticias como las conocemos ahora. Ahora vemos cosas que muchas veces no estamos preparados emocionalmente o mentalmente. Y una vez que ves, ya no puedes no ver, ¿verdad? Ya se quedó impregnado en tu cabeza. Y esto causa mucho estrés, causa mucho temor. Y la palabra nos dice que podemos vivir sin temor. Entonces, uno de estos propósitos de esta enseñanza es ayudarnos a descansar en el amor de Dios. Porque 1 Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor. Y que cuando tememos es porque no hemos estado madurando en el amor de Dios. Y entonces, en estos mensajes, durante casi todos nuestros mensajes, nuestro propósito es ayudarte a madurar en el amor de Dios para que puedas vencer temores en nuestras vidas. En 2 de Timoteo 3:1, esto es casi una advertencia que se nos da. Y este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y le dice: Timoteo, también debes de saber, y esto no es sorpresa para nosotros, dice que en los últimos tiempos serán tiempos difíciles. Difíciles. Esta palabra difíciles significa peligrosos. Dicen, quiero que sepas, Dios quiere que sepamos, para que no nos caiga de sorpresa, para que no estemos como que, ay, esto yo no lo sabía. Dios dice, quiero que sepas que en los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos duros, tiempos feroces, tiempos salvajes. Eso es lo que significa esta palabra difíciles. Y como resultado, lo que causan esos tiempos es de que nos debilitemos, es que perdamos nuestra fuerza. Entonces, la manera en que combatimos estos tiempos difíciles es refugiándonos en el amor de Dios, refugiándonos en las promesas de Dios. Pero no podemos refugiarnos en su amor, no podemos refugiarnos en sus promesas a menos que las conozcamos, y para eso estamos aquí. ¿Estás listo para conocer más de sus promesas? ¿Ok? Salmo 91, una vez más: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es una analogía. Durante este salmo, de hecho los primeros versículos, la analogía es de que nosotros somos como pájaros y Dios es como un pájaro también, como una águila. Y nos dice que nosotros podemos morar bajo sus sombras, bajo sus alas. Y bajo su sombra también. Entonces, no significa que Dios literalmente tiene alas, ¿ok?
esto es una analogía para que nosotros podamos tener esa imagen de que estamos cubiertos, de que Dios nos protege. Y esta palabra nos da un conforte donde aprendemos que nuestra morada permanente es en Dios. Tu morada permanente es en Cristo como hijo de Dios. Ahora, aquí se menciona acerca de habitar bajo su sombra. Y para que tú puedas estar en la sombra de una persona, tú necesitas estar cerca de alguien, ¿ok? Si yo me muevo y alguien quiere estar bajo mi sombra, esta persona tiene que moverse donde yo me mueva. Necesita haber una cercanía. Algo bien chistoso, mi perrita cuando estaba chiquita se asustaba de su propia sombra. Y en la noche, ¿verdad? Salíamos al patio y prendía la luz y la sombra estaba y bien miedosa mi perrita, su propia sombra la asustaba y yo, no tienes nada de qué asustarte. Pero muchas veces la sombra en las películas, en las caricaturas, es un símbolo de algo que asusta. Pero en nuestro caso vemos que la sombra es algo que protege. ¿A cuántos les gusta en el verano estar bajo la sombra de un árbol? ¿Cuánto cambia el clima? Tú puedes estar en la misma temperatura, fuera de la sombra, súper caliente, bajo la sombra es otro rollo, es completamente diferente. Entonces, la sombra que representa la presencia de Dios es algo beneficioso en nuestras vidas. Pero una vez más, necesitamos una cercanía. Ahora, esto no se refiere a cercanía de que tienes que hacer ciertas cosas para estar cerca de Dios, porque ella está cerca de Dios, estás sentado en lugares celestiales, estás escondido con Cristo, amén. Entonces tu residencia, donde tu espíritu habita, donde tu vida habita, está permanente en Dios, en Cristo, amén. Pero muchas veces tu mentalidad, tu visión, tu enfoque puede estar en otro lado. Como en mi caso me sucede donde muchas veces mis hijos están con sus audífonos en la casa y estamos todos en la casa, estamos cerca, ¿verdad? De distancia. Yo puedo estar en la cocina, ellos pueden estar en una silla, pero su mente está en otra cosa y les pregunto algo y no me escuchan. Estamos en la misma ubicación, pero su mente, su enfoque está en otra cosa, ya sea en su música o en sus juegos. Y entonces tengo que hacer tantas señas, ¿verdad? Hey, y ya por fin me hacen caso. Y muchas veces como cristianos así estamos, aunque nuestra ubicación es permanente en Cristo, nuestra mentalidad no lo es, nuestro enfoque no lo es, nuestra visión. Y Dios dice, hey, mantente cerca, mantén tu enfoque en mí. Proverbios 5, ¿verdad? Proverbios 4 o 5, creo que 5, donde dice, en todos tus caminos reconócele, reconoce a Dios. Acuérdate del Señor y mantente con tu enfoque mentalmente en la presencia de Él, ¿ok? Después el versículo siguiente nos dice que diré yo a Jehová, Salmo 91:2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y aquí hay una exhortación a que digamos algo. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que vas a decir? Porque muchas veces es bien fácil decir las malas noticias. Es bien fácil compartir los chismes. Ya viste, ya escuchaste, ya supiste. ¿Y qué estamos diciendo? Muchas veces hablamos más del temor que de nuestro Dios, que de nuestra fe. Y aquí el salmista nos está exhortando o nos está diciendo cómo él vive, ¿verdad? Dice, yo le digo al Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, en ti confío. Y yo quiero exhortarte
a que tú hagas estas confesiones, no solamente cuando estamos aquí en la iglesia cantando y obviamente haciendo confesiones de fe con nuestra música, nuestro canto, pero en tu casa, el día de mañana, cuando te subes al carro, cuando te levantas en la mañana. Tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, en ti confío. Háblalo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas veces repeticiones como cantar una vez más o confesar cosas es bueno porque te ayuda a ti mismo a convencerte, te ayuda a ti mismo aquí nos vamos a enfocar. Este es el enfoque del día de hoy. Esta es la visión. Esta es la fe. Esta es la expectativa. El Señor es mi esperanza, es mi castillo, es mi refugio. En Él confío. En Él confío. Amén. ¿Qué es lo que vas a decir? Y eso no necesariamente que se lo digas a alguien. Díselo a Dios. Haz esta confesión y dile: Dios, tú eres mi refugio. En ti confío. En ti confío. Así que no debemos de temer. No debemos de temer. Y después nos dice los siguientes versículos, del versículo del 3 al 6, nos habla de algunos peligros. Y nos dice peligros a los que podemos enfrentar. Ahora, la palabra no nos dice que Dios nos va a guardar de todos los problemas, ¿ok? Esto desafortunadamente no es una promesa. De hecho, Jesús nos dijo: en el mundo tendrás dificultades, en el mundo habrá aflicción, va a haber problemas que tenemos que enfrentar, va a haber problemas que no podemos evadir, pero Dios dice: yo te voy a ayudar aún en medio de esos problemas y puedes vencer, puedes salir victorioso. Y algunos de estos peligros que la palabra nos dice: no temas, ¿ok? No temas, tiene que ver con enfermedad, tiene que ver con maquinaciones de personas malvadas, tiene que ver con ataques demoníacos, tiene que ver con cosas naturales, pestilencias, hambres. Ok, vamos a leer estos versículos. Salmo 91, versículo 3 al 6. Dice: Él te librará del lazo del cazador. Una vez más, la analogía aquí es este cazador. Es específicamente un cazador de pájaros que pone trampas para que los pájaros caigan. Entonces la analogía es de que nosotros somos pájaros, pero Dios es el pájaro grande que nos cubre con sus alas. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 5. No temerás el terror nocturno. Este terror nocturno tiene que ver con peligro, terror de las 6 de la tarde cuando el sol se está metiendo a la medianoche. Y esto es algo, quizá tú digas, ¿cuánto detalle hay en la palabra de Dios? Y no que necesitas conocerlo, entenderlo, pero son cosas que te encuentras cuando estudias la palabra y dices: wow, Dios quiere asegurarse que sepamos que tiene sus ojos puestos en ti 24 horas al día, ¿ok? Y hay 4 facetas en el calendario hebreo, en el calendario judío, y el tiempo se divide en 4 partes. El día, si tú no sabes, en el calendario hebreo, bíblicamente, el día empieza a las 6 de la tarde cuando el sol se está metiendo, y la primera etapa del tiempo son 6 horas de las 6 de la tarde a la medianoche. Después hay otra etapa de la medianoche a las 6 de la mañana. Después de las 6 de la mañana al mediodía, y después del mediodía a las 6 de la tarde. ¿Te acuerdas en Génesis cuando Dios dijo: y fue la tarde y la mañana un día? Entonces, bíblicamente, en el calendario de Dios, el día no empieza como nuestro calendario a las 12 de la noche.
El día empieza a las 6 de la tarde cuando el sol se está metiendo. Y aquí nos dice, no temerás el terror nocturno, ¿ok? La primera fase del día que lleva a la noche. Ni saeta que vuele de día. Está hablando de las 6 de la mañana al mediodía. Ni pestilencia que ande en la oscuridad. Estamos hablando de la madrugada a las 6 de la mañana. Ni mortandad que en medio del día destruya. Estamos hablando del mediodía a las 6 de la tarde. Una vez más, tú no necesitas saber esos detalles, pero lo que sí necesitas saber es de que Dios quiere que descanses en Él, que lo llames tu refugio, que lo llames en quien tú confías. Amén. Y después nos dice que Dios nos provee protección las 24 horas al día. Y en el Salmo 61 nos dice por qué. 61:4 es una referencia al versículo 4. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Entonces, ¿por qué no tememos? ¿Por qué no tememos el peligro? ¿Por qué no tememos los ataques espirituales? ¿Por qué no tememos las cosas naturales que suceden? ¿Por qué no tememos las enfermedades? Porque creemos que estamos bajo la presencia de Dios. Y una vez más, eso no significa que no enfrentamos problemas, que no enfrentamos peligros. Por eso Dios te dice que Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Si nosotros creemos que Dios nos va a librar de enfrentar tantas cosas malas, entonces vamos a tener una fe falsa, más bien una fe fundada en promesas falsas, y cuando algo malo suceda va a ser un buen pretexto para decir la promesa de Dios no funcionó, y podemos olvidarnos o amargarnos en contra de Dios, decir la palabra de Dios no es verídica, pero Dios nunca nos prometió eso. De hecho, si vemos todo desde los héroes de la fe, José, Daniel, los jóvenes judíos, el apóstol Pablo, haciendo la voluntad de Dios, aún muchas veces enfrentas problemas, enfrentas ataques de personas malas, enfrentas peligros, enfrentas tanto tipo de tormentas. Pero lo que Dios sí nos dice es de que no debemos de temerlo. Amén. No debemos de temer. No hay razón para temer, porque aún en medio de cualquier problema, Dios va a estar allí con nosotros y Dios nos va a dar la sabiduría para salir adelante. Y después aún tenemos la promesa de que Él puede hacer que todo lo que vivamos nos ayude para un bien. Esto es maravilloso. Es por eso que no tememos. Ahora, es bien fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Es bien fácil. Es bien fácil decirte, no temas, no temas, no temas. Pero en el momento, como dice la Biblia, ¿verdad? En el día malo, en el momento de la angustia, es otra cosa. Mi esperanza es de que estas palabras estén guardadas en tu corazón, de que medites en ellas, de que verdaderamente descanses en sus promesas, porque cuando viene el día malo, cuando viene el problema, allí tenemos una opción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestros ojos en la tormenta, en el ataque, o vamos a levantar nuestros ojos y recordar, Dios, tú eres mi refugio, en ti confío. Yo diré del Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Y eso es por lo cual no tememos. Algo que también vamos a verlo más adelante, pero quería ayudarte a reconocer que aunque en los últimos tiempos va a haber días difíciles, peligrosos, salvajes, Dios sabe que tú estás aquí con un propósito. No es accidente el que tú estés viviendo estos tiempos.
y no tenemos que estar a la defensiva, donde solamente queremos protegernos, queremos escondernos, queremos evitar. Al contrario, este es el tiempo de pararnos firmes y de saber que hay un propósito por el cual estamos vivos el día de hoy. Amén. Dios sabe nuestros tiempos, Dios conoce, y cuando tú naciste, tú no fuiste sorpresa para Dios. Quizás fuiste sorpresa para tus padres, que ahí venías en camino, pero para Dios no fuiste sorpresa. Y Dios sabía el tiempo donde tú ibas a vivir. Y Dios nunca dijo, ¿verdad? Ese no la va a hacer. No. Dios dijo, va a estar equipada con todo lo que necesita para vencer en esos tiempos. Va a estar equipado con todo lo que necesita para enfrentar a los gigantes en su tiempo. Estamos equipados, amén. Descansa en el Señor, descansa en el Señor. Ahora, como dicen en la porra, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede. ¿Por qué? Porque en Cristo todo lo podemos, amén. Entonces podemos descansar, nuestro corazón puede descansar en su refugio. Y entonces nos dice, hay otro versículo acerca de la analogía de Dios y sus alas. En Éxodo 19:4, aquí está la historia donde apenas el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios los libra. Di conmigo, los libra. Ok, Dios los libró de la esclavitud. Esta analogía en el Antiguo Testamento para los cristianos lo vemos como representa nuestra salvación. Y este versículo me encanta, dice: ustedes han visto lo que hice con los egipcios y cómo los traje a ustedes con tanto cuidado. Mira a Dios tan tierno que dice: los traje con tanto cuidado, como cuando las águilas llevan sobre sus alas a los polluelos. No sé si tú eres un fan de Discovery Channel. Yo no sabía esto, pero las águilas cargan a sus polluelos en sus alas. Eso es algo que aprendí recientemente. Y no se van volando, ¿verdad? No, dice, las llevan con mucho cuidado. Y al estar pensando en este versículo, es como que se me prendió el foco y dije, wow, este versículo verdaderamente habla de la gracia de Dios. Porque Dios dice: te saqué de la esclavitud, te salvé de la vieja vida por gracia, no por tus obras, no porque te portaste bien, no porque hiciste algo para merecerlo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, amén, por la obra de Jesucristo. Y en todo ese contexto del versículo, el capítulo 19, capítulo 20, es cuando Dios le empieza a dar al pueblo de Israel la ley y todos los mandamientos. Y aquí hay algo maravilloso que necesitamos apreciar, donde dice Dios: yo te exhorto, te mando a que cumplas estos mandamientos, no para que seas salvo. Yo ya te salvé. Primero te salvo y después te doy mis instrucciones. Él no dijo: primero cumple las instrucciones y después te salvo. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios nos conforta, nos protege, y Dios dice: primero te salvo, con cuidado te traje a este nuevo lugar, y ahora la razón por la que quiero que cumplas mis mandamientos no es para que seas salvo, es porque eres salvo. Porque eres salvo, debes ahora vivir correctamente, seguir mis instrucciones, porque solamente te van a beneficiar. Y esto me encantó. Algo que nunca había considerado es de que aún cuando estamos hablando de la ley, Dios muestra que primero es la gracia, primero es la salvación por gracia, después vienen los mandamientos. Precioso. Una analogía más acerca de las alas. En Mateo 23, versículo 37, Jesús está a punto de ser crucificado, está a punto de ser entregado,
y en sus últimos sermones que anda haciendo cuando anda caminando en la ciudad, dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y este es un anhelo de Dios, ¿verdad? El protegernos. Pero ¿sabes qué? También para ser protegidos, tú debes de querer ser protegido. No sé cuántas mamás se pueden identificar con, muchas veces andas ahí atrás del niño, ¿verdad? Tratando de ponerle la chamarra, tratando de ponerle los zapatos, y los niños así como que déjame en paz, no quiero ser protegido. No saben lo que se están perdiendo, pero uno como padre quiere proteger. Si nosotros queremos proteger de la bondad de nuestro corazón, que a veces es bueno y a veces no es tan bueno, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial anhela protegernos constantemente? Amén. Ok, entonces después, para terminar, seguramente tú has escuchado estas enseñanzas y has estado conmigo por un buen tiempo. Este salmo es uno de mis salmos favoritos, y en este salmo, en la versión en español y en inglés, encontramos 3 versículos donde se menciona la palabra librar. Él te librará. Di conmigo, librará. Ok, no vamos a estudiar estas 3 palabras el día de hoy. Solamente vamos a ver es la primera para terminar. Pero la primera palabra donde dice Él te librará es Salmo 91:3. Dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ok, en tu Biblia, como te mencionaba, en el español, si tú solamente la lees, dice librará, y después versículo 9 librará, y versículo 14 librará. Creo que son esos versículos. Pero en el original, este salmo fue escrito en hebreo, y en el hebreo, cada palabra librar que fue traducida al español es una palabra diferente. Esta primera palabra en el versículo 3, cuando dice librar, significa arrebatar, significa liberar, significa rescatar, salvar, pero su enfoque principal es un jalón. Un jalón, ¿ok? Y a lo que se refiere esta primera palabra, liberar, es, si miramos el contexto, ¿de qué estamos hablando? De una trampa. Estamos hablando de una trampa. Y una trampa, la mayoría de veces no es obvia, porque si fuera muy obvia, no caeríamos en la trampa. Las trampas son seductoras. Las trampas son como que muy fingidas para que no se note, ¿ok? ¿Alguna vez has puesto una trampa? Tratas de hacerlo no tan obvio. Y entonces, me estoy acordando de que en mi casa teníamos hace unos años tantos conejos que llegaron, no los compramos nosotros, conejos que llegaron, ¿verdad?, de la ciudad. Y al principio, eso, qué bonito los conejitos en el patio. Después se multiplicaron y casi se hizo una pestilencia en mi jardín. Y decidimos no más conejos. Tapamos todos los hoyos de la barda, y después pusimos trampas para agarrar a los conejos y sacarlos de la casa. Entonces, los conejos, a veces bien inteligentes, no se metían en la trampa, porque sabes que nuestras trampas eran muy obvias muchas veces. Así que aprendimos a poner trampas no tan obvias. Ok, a lo que me refiero es de que el contexto, estamos hablando de trampas, donde nosotros muchas veces no vamos a reconocer un peligro, pero nuestro Dios fiel, nuestro Padre eterno, que nos lleva con cuidado, que nos libera, dice: yo te voy a arrebatar, te voy a jalar. ¿Cuántas veces has jalado a un hijo de peligro? A mí me gusta ver a veces los videos, ya sea en Instagram, YouTube, de papás cómo rescatan a los niños, ¿verdad?
El niño está a punto de caerse del sillón y lo agarran y en el aire lo agarran. En mi casa, yo me acuerdo cuántas veces cuando pasaban por las esquinas de muebles, mis hijos, pones la mano en la esquina para que no se golpeen la cabeza, ¿verdad? Alguna esquina peligrosa y ellos andan corriendo y tú, y ellos ni se dan cuenta, pero tú estás protegiéndolos. Y ellos jamás se enteraron. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas veces no hemos sido librados y ni siquiera nos enteramos? Para mí esos son los mejores testimonios. ¿Tienes un testimonio de protección? Sí, cuéntame. No lo sé, pero seguramente he sido protegida. Y esta es la analogía de que cuando estás a punto de enfrentar un peligro, un niño, ¿verdad?, que se va corriendo en el estacionamiento, ya viene un carro y tú lo agarras, a veces hasta de los pelos, ¿verdad? El de la ropa, es jalarlo y protegerlo. Esa es la primera analogía, la primera representación de cómo somos librados. Cuando ni siquiera habíamos visto el peligro, cuando ni siquiera habíamos considerado que había un daño para nuestras vidas, una trampa, el cazador, alguien trató de hacerte algo malo, Dios dice, yo te voy a librar. Y a veces ni te vas a enterar, pero vas a ser librado. Vas a ser librado. Yo te libraré de esa trampa del cazador. Y por ello podemos descansar. Podemos descansar en su presencia, podemos descansar en su confort, podemos descansar en sus promesas y decirle a nuestro corazón, decirle a nuestro Dios, no temeré, porque en ti confío, y decirle gracias, Padre, por todos los peligros de los que tú me has librado, los que me acuerdo, los que ni siquiera sé, seguramente en el cielo cuando entremos, wow, de todo eso me libró Dios. Y Él, ¿qué hace? Él nos lleva bajo sus alas. Con cuidado nos protege y nos libera. Amén. Y vamos a seguir estudiando las otras dos maneras en cómo Dios nos libera de diferentes ataques, diferentes situaciones, y cómo cada una de estas liberaciones son diferentes. Dios nos libera cuando no conocemos y después nos libera cuando estamos enfrente del peligro y después nos libera cuando estamos en medio del peligro. Y esto es maravilloso. Espero que tu corazón haya sido fortalecido. Espero que tu fe, tu espíritu haya sido alimentado y esté recibiendo palabras de vida, palabras de esperanza. Y tienes que creer conmigo que estás equipado, cualquiera que sea tu propósito en este tiempo, estás equipado. Y algo más, tú puedes estar en paz, tú conoces que tu vida está escondida en Cristo, pero la gente que está a tu alrededor quizá no lo conozca, quizá tus vecinos, tus familiares, compañeros de trabajo, quizá ellos estén llenos de estrés, de temor, de preocupación. ¿Sabes qué? Tú puedes ser el instrumento que Dios utiliza para liberar a otros. Tú puedes ser aquella persona que Dios utiliza para que otros vengan a morar bajo la sombra del Altísimo. Así que mantén tu vida como esa luz que somos y asegúrate de antes de hablar palabras negativas, antes de hablar acerca del temor, antes de hablar acerca del peligro, habla acerca de tu Dios, habla acerca de tu refugio, habla acerca de tu castillo, de tu Dios en quien tú confías. Amén. Y habla vida, habla esperanza, habla fe, ayuda a las personas a conocer del amor de Cristo, de su salvación, de cómo Él desea cubrirlos con sus alas. Así que tú estás equipado para hacerlo. Habla de cómo Dios ha confortado tu corazón con sus promesas y cómo puede hacerlo también para ellos.